Miren, el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Allí él dice que 70 años es asignado a los hombres y que los más robustos llegan hasta los 80. Y esa era la edad que él tenía. Según él, ya no servía para nada. Solo servía para morir. Él se dio cuenta que era inútil. Estaba rendido. Tenía 80 años. ¿Qué puede un anciano hacer a los 80 años de edad? Pero a esa edad, Dios vino y lo encomendó y lo envió. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy continuaremos viendo cómo Dios llamó a Moisés a la edad de 40 años. Sin embargo, no lo usó hasta los 80. Cuando ya era anciano, estaba agotado físicamente y había perdido la confianza en sí mismo. Sin embargo, ese fue el tiempo cuando Dios lo pudo usar. Esta preparación de un siervo de Dios, que es enviado para salvar al pueblo de Dios, es una de las historias de más revelación en la Biblia, porque se aplica a nuestra experiencia cristiana. Por ello nos agrada presentar hoy un mensaje que fue dado en 1979, y para ayudarnos con el mismo está Eric Romero. Bienvenido, Eric, a otro mensaje clásico. Me alegro en regresar para esta exposición clásica de la Biblia y una vez más escucharemos algo de las Sagradas Escrituras que es muy práctico para nuestra vida cristiana. Bueno, como introducción para el mensaje de hoy, el cual se titula Dios llama al que ha preparado, ¿qué tal si nos da un anticipo de lo que trata el mismo? Bueno, primero veremos el propósito del llamamiento de Dios. Dios ha llamado a cada uno de sus creyentes, pero ¿con qué meta? Segundo, en el ejemplo de Moisés, veremos cómo Dios prepara a los que Él llama a fin de que cumplan el propósito de Dios. Ambos aspectos, el propósito y la preparación, se aplican a nuestra vida cristiana. Entonces, comencemos el estudio vida con Witness Lee para ver cómo Dios llama al que ha preparado. El propósito del llamamiento de Dios fue rescatar a los israelitas de la tiranía de los egipcios. Consideren esto. Durante esos tiempos, Egipto era el país más avanzado de la tierra y el faraón era muy poderoso. Entonces, ¿cómo podría un pastor de rebaños que había vivido en el desierto por 40 años y por supuesto ya era de edad avanzada, cómo podría una persona así rescatar a los hijos de Israel de ese poder? Esto es solo por el lado negativo. El rescatarlos, el sacarlos de algo muy poderoso, era humanamente imposible. Ahora, por el lado positivo, Dios deseaba sacar a los hijos de Israel de Egipto y llevarlos a Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Todas estas eran figuras. Por ejemplo, ¿qué significa el poder de Faraón? La nación de Egipto representa el reino de tinieblas, de Satanás, y el Faraón representa al poderoso y maligno Satanás, el diablo. Así que rescatar al pueblo de Dios e introducirlos en la buena tierra equivale a introducir a la gente en Cristo. No en una doctrina, sino en una persona todo inclusiva que está representada por una buena y amplia tierra. Hoy en día,
Cristo es esta tierra buena y amplia, donde fluye leche y miel. Tanto la leche como la miel son productos de la combinación de dos vidas. La leche proviene del ganado, que la produce al comer el pasto, mientras que la miel la producen las abejas, del néctar de las flores que chupan, o sea, de las plantas. Estos dos, la leche y la miel, son símbolos de las riquezas de Cristo, las cuales siempre resultan de la combinación de los dos aspectos de la vida de Cristo. El Señor está representado por dos clases de vida. Él está representado por la vida animal y la vida vegetal. Por un lado, Él es el Cordero de Dios. El Cordero, por supuesto, es del ganado, que tiene la vida animal. Pero Cristo también es un pan de cebada. Y esto se refiere a la vida vegetal. Por lo tanto, en Él se ven estas dos vidas. Por supuesto, son representadas. En la Pascua se incluían el cordero y el pan sin levadura, con las hierbas amargas. Así que vemos que las dos vidas que se combinan son para el disfrute del pueblo redimido de Dios, que será llevado a una tierra buena y amplia, donde fluye leche y miel. ¿Sabe, Eric? Es muy difícil pensar que Moisés sea la persona a quien Dios llamó, no solo para rescatar a los israelitas de Egipto, sino también para llevarlos a una buena tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué no nos ayuda a ver estas figuras con su significado verdadero en la Biblia? Dios desea sacar a su pueblo escogido y redimido de Egipto. Egipto representa el reino de tinieblas, el reino de este mundo, cuyo gobernante es Faraón, que representa a Satanás. Es decir, Dios desea sacar a su pueblo redimido fuera del reino de este mundo. ¿Y cuál fue el propósito de Dios en rescatar a su pueblo de Egipto? Dios sacó a sus escogidos y redimidos fuera de la tierra del cautiverio para introducirlos en Canaán, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cómo Dios hizo esto? Bueno, necesitamos ver los tipos y figuras con el pueblo de Israel. Ellos guardaron la Pascua, mataron al cordero en sus casas y pusieron la sangre del cordero en los postes y el dintel de las casas. Esto mismo ocurrió cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él aplicó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados y fuimos rescatados del juicio y la condenación que Dios impone sobre este mundo. Además, comimos al cordero. Es decir, recibimos a Cristo en nosotros, que nos da la energía y nos fortalece para salir de Egipto, del reino de las tinieblas, o sea, para salir fuera del mundo, el reino de Satanás. Después los hijos de Israel atravesaron el Mar Rojo, que representa nuestro bautismo, y luego pasaron por el desierto para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La buena tierra que fluye leche y miel. Esta tierra buena representa al Cristo todo inclusivo que experimentamos y disfrutamos. La meta final de Dios, al sacarnos de Egipto y llevarnos por el desierto, es que lleguemos a la buena tierra. Y esta buena tierra es Cristo, a quien disfrutamos cada día como nuestro todo, con el objetivo de edificar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, para que Dios sea expresado en el universo. Este es el significado de los dos tipos. Muchas gracias. Continuemos con el mensaje de hoy. Ustedes saben que Dios tomó 40 años para traer a este hombre que era tan capaz, pero desilusionado hasta su fin, debido a que necesitaba ser disciplinado para que se diera cuenta de que no estaba calificado en lo más mínimo. Él no tenía la capacidad de liberar al pueblo de Dios de Egipto
e introducirlo a la buena tierra. Cuando Dios vino a Moisés, él no solamente había sido anulado, sino que se consideraba rendido. A la edad de 80 años, solo esperaba morir. Pero en esta encrucijada, en este momento de su vida, estando en esa condición, Dios vino a él. Después de 40 años, él había perdido toda confianza en sí mismo. En Éxodo 4:10, la Biblia dice que cuando Moisés fue llamado, él le dijo a Dios que era tardo en el habla y torpe de lengua, y que no era un hombre de fácil palabra. Sin embargo, en Hechos 7:22, Esteban dijo que cuando Moisés tenía 40 años, era poderoso en sus palabras y obras. Según esto, a los 40, él era elocuente, de fácil palabra, era poderoso. Pero 40 años después, cuando Dios vino a llamarlo, Moisés le dijo: «Ay, Señor, no te me acerques. ¿Quién soy yo para ir a rescatar a los hijos de Israel de Egipto? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». A la edad de 40 años, Moisés estaba listo, pero a la edad de 80, ya no. ¿Qué pasó? Su fuerza natural se le había acabado. Había perdido su habilidad natural. Cuando tenemos la certeza que hemos sido llamados y tenemos el sentir de que podemos hacer mucho, entonces seremos disciplinados por Dios. Luego nos desilusionamos y decimos: bueno, si este es el caso, mejor no hago nada. O sea, si tenemos nuestra habilidad natural, estamos bien. Si no, no. Pero Dios disciplina nuestro ser natural. Entonces, soltamos la carga de hacer cualquier otra cosa. Así actuamos todo el tiempo. Nunca divorciamos la carga que viene de Dios de nuestra habilidad natural. Siempre nos gusta juntar estos dos como si fueran una sola pareja. Pero Dios desea que se divorcien, que guardemos su carga y nos divorciemos de la habilidad natural. Dios tomó 40 años para disciplinar a Moisés en cuanto a su habilidad natural. Es como si le dijese: Moisés, fuiste llamado aún antes de los 40 años. Yo te llamé, y ese llamamiento fue correcto. Y tu carga fue verdadera en esos días. No la puedes echar, pero debes estar de acuerdo conmigo. Miren, el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Allí él dice que 70 años es asignado a los hombres y que los más robustos llegan hasta los 80. Y esa era la edad que él tenía. Según él, ya no servía para nada. Solo servía para morir. Él se dio cuenta que era inútil. Estaba rendido. Tenía 80 años. ¿Qué puede un anciano hacer a los 80 años de edad? Pero a esa edad, Dios vino y lo encomendó y lo envió. Eric, ya tengo otra pregunta. ¿Cuál es la razón que cuando tenemos el sentir de que Dios nos envía, que oímos su voz y estamos dispuestos a cooperar con Él, o cuando pensamos que estamos listos para ser enviados, parece que Dios nos abandona? Cuando Moisés tenía 40 años, era un hombre lleno de confianza en sí mismo. A esa edad era muy hábil. Hechos 7:22 dice que era poderoso en sus palabras y obras. La hija de Faraón lo crió como hijo suyo. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre muy poderoso. Además, sabía que Dios lo había llamado para rescatar a su pueblo de la tiranía de Faraón, pero trató de hacerlo con sus propias fuerzas y habilidad natural. Sin duda tenía mucha confianza en sí mismo y acabó matando a un egipcio, por lo cual huyó de Egipto al desierto, donde pastoreó un rebaño por 40 años. Durante esos 40 años,
Dios aniquiló la fuerza natural de Moisés, y éste perdió toda confianza en sí mismo. Lo vemos en Éxodo capítulo 4 y versículo 10. De manera que cuando Dios vino a llamarlo, Moisés le respondió que era tardo en el habla y torpe de lengua. Esto es un contraste con Hechos 7, donde a la edad de 40 años Moisés era poderoso con palabras. A los 80 años, 40 años más tarde, Moisés había perdido hasta su habilidad de hablar. Pero fue en este punto que Dios pudo hablar por medio de Moisés. Aquí hay una lección muy importante. Si recibimos una carga del Señor, tenemos la tendencia a usar nuestra propia fuerza natural para llevarla a cabo. Pero si nuestra fuerza natural es aniquilada, entonces tenemos la tendencia a desechar la carga también. O sea, no separamos la carga que Dios nos da de nuestra fuerza natural. Mire lo que Dios quiere. Dios desea guardar la carga que Él puso en nosotros, pero quiere desechar nuestra fuerza natural. Por consiguiente, a Dios le tomó 40 años aniquilar la fuerza natural de Moisés, y en principio Él hará lo mismo con nosotros. Dios desea ser nuestra fuerza y habilidad, a fin de que Cristo fluya de nosotros. Así impartiremos a Cristo en otros para la edificación de su cuerpo. Dios guarda la carga, pero desecha nuestra fuerza natural. ¿Qué tal entonces si nos puede dar ejemplos neotestamentarios de esto? Sí, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 1:8 dijo que en las tribulaciones que le sobrevinieron en Asia, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Y en el versículo 9 agrega, de hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La experiencia de muerte nos introduce en la experiencia de resurrección, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Otro ejemplo es Pedro, quien confiaba mucho en sí mismo, hasta tal punto de que le dijo al Señor en Mateo 26:33, aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. Pero muy poco tiempo después, fracasó miserablemente, negando al Señor 3 veces. El Señor usó ese fracaso para quebrantar la fuerza natural de Pedro, de manera que de ahí en adelante no tuvo confianza en sí mismo y por tanto llegó a ser un vaso útil para el Señor. Muchas veces el Señor usa nuestros sufrimientos y fracasos para disciplinarnos, hasta el punto que digamos, Señor Jesús, te necesito, no sirvo para nada, quiero que seas todo para mí, mi fuerza, mi habilidad, mi poder y mi vida. Pues Eric, esto ciertamente no es un concepto natural. Regresemos al mensaje con Witness Lee. El llamamiento de Moisés es un relato largo y nos muestra que cada persona llamada por Dios debe saber que es solamente una simple zarza. Dios es el que arde sobre nosotros, pero Él no nos quemará. Antes de que Moisés fuese a la parte occidental del desierto, Dios ya lo estaba esperando. Antes de que Dios lo llamase y hablase con él, ya estaba allí la señal de Moisés. Solo una zarza. Según Génesis 3, la zarza o las espinas representan la maldición debido al pecado. Esto indica que como uno de los llamados de Dios,
Moisés era un simple pecador bajo la maldición de Dios. Sin embargo, allí ardía el fuego. Este fuego aparece en la Biblia por primera vez inmediatamente después de la caída del hombre. Cuando el hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios intercedió en esa situación. Allí apareció una espada encendida que representa su santidad expresada. Ahora, la gloria de la santidad de Dios debe arder sobre Moisés, sobre un pecador bajo la maldición de Dios. De manera que hoy en día la santidad de Dios ya no nos excluye, sino que más bien se nos acerca y arde sobre un pecador que anteriormente había sido excluido bajo la maldición. Antes de ser llamado, Moisés vio este cuadro. Creo que él nunca se olvidaría esa escena. Esta visión debe haberle recordado todo el tiempo que sirvió, diciéndole: Moisés, ¿no necesitas tu propia energía? ¿No debes estar agotado? No te olvides que el fuego arde dentro de la zarza. Tú eres solamente un vaso, un canal, para que yo sea manifestado. Miren, no es muy fácil aprender esta lección. Pues bien, no hay duda de que en la vida cristiana tenemos que aprender muchas lecciones. Sin embargo, la que hemos oído de la zarza ardiente tal vez sea la más difícil de todas. ¿Nos podría usted dar el significado que tiene esta lección? Primero, aquí vemos que solo somos una zarza. Según Génesis 3, las espinas que constituyen la zarza representan la maldición que viene a causa del pecado. Somos zarzas, o sea, somos pecadores bajo la maldición de Dios. ¿Y para qué sirve una zarza? No sirve absolutamente para nada. De igual manera, en nosotros mismos no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Y además, si usted se me acerca mucho, lo cortará mis espinas. En nuestro hombre natural, todos somos espinosos. No obstante, desde el día en que recibimos al Señor Jesús, un fuego divino santo comenzó a arder dentro de nosotros, las zarzas. Ese fuego divino es el mismo Dios triuno. Sí, somos pecadores bajo la maldición de Dios, pero Cristo, mediante su redención, anuló esa maldición del pecado, y en resurrección, como espíritu vivificante, entró en nosotros, y ahora es el fuego ardiente que mora en nuestro espíritu. ¿Y cuál es la conexión entre este fuego y el Dios triuno? El Dios triuno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mora en nosotros y desea ser nuestro combustible. Él no quiere que usemos nuestra propia energía ni fuerza natural, ni nuestro poder, ni nuestra habilidad, ni tampoco nuestra paciencia natural. Si servimos al Señor con nuestra capacidad natural, con el tiempo ésta será completamente agotada. Muchos siervos del Señor dicen que ya están cansados y agotados, están acabados. Y muchas veces también nosotros nos sentimos así. La razón es que estamos usando el combustible incorrecto. El Dios triuno jamás se acaba, nunca se cansa. El Dios triuno jamás se agota. Nuestra necesidad es arder para Dios, pero no en nuestro hombre natural, sino en el Dios triuno, quien es nuestro combustible divino. Eric, ¿hay algún ejemplo de esto en el Nuevo Testamento? En Marcos capítulo 12, versículo 26, cuando el Señor le habla a los saduceos con respecto a la realidad de la resurrección de los muertos, Él usa este ejemplo diciendo: ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le habló Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Es decir,
El Dios triuno es la llama divina en la zarza ardiente, y Él es el Dios de la resurrección. De manera que en todo lo que hagamos, debemos hacerlo según esta llama divina que arde dentro de nosotros. Y esta llama es una persona viva, Cristo, que fluye desde nosotros para quemar y arder, iluminando a los que nos rodean, a fin de que Dios lleve a cabo su obra en la tierra. Yo creo que en los 40 años en los que guió a los hijos de Israel por el desierto, Moisés tuvo muchas experiencias que lo agotaron. Pero una y otra vez, esta visión lo refrescó, la de ver la zarza ardiente que no se consumía. Y en nuestra vida cristiana, nosotros también necesitamos cada día que esta visión de la zarza ardiente nos gobierne y nos dé dirección. ¡Qué mensaje tan maravilloso, hermano Eric! Muchísimas gracias por sus comentarios. Y que esta llama divina siga ardiendo en todos ustedes. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor. Y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.